El momento en que los números aparecieron en la pantalla de televisión, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. 1, 15, 23, 34, 41, 47. Los mismos números que había jugado religiosamente durante 20 años, los mismos que Diego siempre se burlaba llamándolos el dinero tirado a la basura de la vieja. Ahí estaban, brillando en la pantalla como pequeños soles dorados, transformando mi cuenta bancaria de $30 a $1.800.000 en cuestión de segundos. Mis manos temblaron mientras sostenía el boleto ganador. Aurora Rivas, de 68 años, la mujer que según mi yerno había vivido de parásita en su casa durante 5 años, acababa de convertirse en millonaria. La ironía era tan dulce que casi podía saborearla. Casi. Lo que no sabía en ese momento de euforia pura era que mi premio se convertiría en el detonante de la humillación más brutal de mi vida, y que mi propia hija estaría detrás de todo. Que esos $, que creí que me darían libertad, primero me mostrarían la verdadera cara de las personas que yo amaba. La mañana después de cobrar el premio, bajé las escaleras de la casa donde había vivido los últimos 5 años, esa casa que Diego siempre me recordaba que era suya y donde yo ocupaba el cuarto de invitados por caridad. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la casa misma supiera que algo había cambiado para siempre. El aroma del café matutino llenaba el ambiente, pero había algo diferente en el aire, una tensión que no podía identificar. Mi hija Julieta estaba en la cocina, como siempre, quejándose del costo de los huevos mientras revisaba las cuentas que llegaban por correo. Sus dedos nerviosos tamborileaban sobre la mesa, y había una pila de facturas rojas esparcidas frente a ella. Facturas que nunca había visto antes, facturas que parecían haber aparecido de la nada. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de una manera que me resultó extraña. No era la mirada cariñosa que una hija debería tener hacia su madre recién enriquecida. Era algo más calculador, más hambriento. Como si estuviera viendo no a su madre, sino a una oportunidad dorada que había estado esperando durante años. «Mamá, ya escuché las noticias», me dijo con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como peligrosa a lo largo de los años. Sus labios se curvaban hacia arriba, pero había frialdad en sus ojos oscuros. «No puedo creer que hayas ganado tanto dinero. Toda la familia está emocionada por ti. Diego no ha parado de hablar de eso desde anoche». Qué ingenua fui al pensar que su emoción era genuina. Qué tonta al creer que después de años de hacerme sentir como una carga, su actitud había cambiado realmente por algo tan simple como el amor filial. Debería haber notado cómo evitaba mirarme directamente a los ojos, cómo sus manos jugueteaban nerviosas con el borde de su taza de café. Diego apareció detrás de ella como una sombra amenazante, ese hombre corpulento de 45 años que siempre me había mirado como si fuera algo desagradable pegado en la suela de su zapato. Su barba estaba más cuidada que de costumbre, había usado colonia, y llevaba una camisa que parecía recién planchada. Todo en él gritaba que se había preparado para este encuentro. Pero esa mañana, por primera vez en 5 años, me sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que debería haberme alertado sobre lo que se avecinaba. Sus dientes blancos contrastaban con su piel bronceada, pero había algo depredador en esa expresión, como si fuera un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Aurora», me dijo con una voz melosa que nunca había usado conmigo antes, acercándose con pasos medidos, casi teatrales. «Creo que deberíamos celebrar esta bendición enorme que ha llegado a nuestras vidas. Una fiesta familiar, algo íntimo y especial, para agradecer a Dios por este milagro que llegó a nuestra casa». Nuestra casa. Esas 2 palabras me dolieron como siempre lo hacían, como pequeños alfileres clavándose en mi orgullo herido. Pero esa mañana decidí tragarme la amargura una vez más. Después de todo, había ganado más dinero del que había soñado tener en toda mi vida. Podía permitirme ser generosa, podía permitirme creer que tal vez, solo tal vez, las cosas entre nosotros podrían mejorar ahora que ya no era la carga económica que tanto les molestaba. «Me parece perfecto», les dije, sintiéndome extrañamente esperanzada por primera vez en años. Mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en mucho tiempo. «Podemos invitar a algunos amigos, hacer algo especial para celebrar juntos. Después de todo, es un momento histórico para nuestra familia». Los ojos de Diego brillaron de una manera que ahora, recordando, debería haberme puesto en alerta máxima. Era como si acabara de escuchar exactamente lo que quería escuchar, como si yo hubiera caído en una trampa que había estado tendiendo desde el momento en que se enteró de mi premio. «Excelente idea»,
Aurora, me dijo, y por primera vez en 5 años, pronunció mi nombre sin ese tono de fastidio que siempre lo acompañaba. Yo me encargo de organizar todo. Tú solo relájate y disfruta tu momento. Te lo mereces después de tantos años de dificultades. Esa pausa antes de la palabra dificultades debería haberme alertado. La forma en que la pronunció, como si fuera un eufemismo para algo mucho peor, como si estuviera ocultando el verdadero veneno detrás de esa aparente dulzura. Durante los siguientes 2 días, los observé moverse por la casa con una energía que no había visto nunca antes. Diego hacía llamadas telefónicas en voz baja, desapareciendo en el patio cuando yo aparecía cerca, hablando en susurros urgentes que se cortaban abruptamente cuando mis pasos se acercaban demasiado. Una vez lo escuché mencionar 700.000 antes de colgar rápidamente al verme. Julieta salía y regresaba con bolsas de compras, más de las que habíamos tenido en casa en meses. Globos dorados, serpentinas, una vajilla nueva que nunca había visto. Todo pagado con dinero que no sabía que tenían, considerando que hacía una semana se quejaban porque no podían pagar la cuenta de la luz. Ambos me trataban con una amabilidad tan exagerada que comenzó a resultarme sospechosa. Me ofrecían café sin que se los pidiera, preguntaban por mi salud con interés fingido, incluso Diego llegó al extremo de preguntarme si necesitaba algo del supermercado. El mismo hombre que durante 5 años me había hecho sentir como si mi existencia fuera una molestia, ahora actuaba como si fuera la invitada de honor en mi propia vida. Pero había algo en sus miradas cuando creían que no los estaba observando. Una intensidad, una expectativa que me ponía los nervios de punta sin saber exactamente por qué. Los sorprendía intercambiando miradas significativas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo las parejas desarrollan después de años juntos. Era como si estuvieran planeando algo, como si mi premio de lotería fuera parte de un plan más grande que yo no alcanzaba a comprender todavía. La noche anterior a la fiesta, mientras fingía dormir, los escuché hablando en su habitación. Sus voces atravesaban las paredes delgadas de la casa, y aunque no podía distinguir todas las palabras, el tono era conspiratorio, urgente. Escuché a Julieta decir mañana por la noche y a Diego responder tiene que funcionar. El miedo comenzó a crecer en mi estómago como una semilla venenosa, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Que después de años de maltrato, mi mente simplemente no podía aceptar que tal vez, finalmente, las cosas habían cambiado. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, dolorosamente equivocada. La noche de la fiesta llegó con una extraña sensación de inevitabilidad, como si el destino hubiera estado tejiendo esta red durante años sin que yo me diera cuenta. Me levanté temprano esa mañana, con los nervios revoloteando en mi estómago como mariposas atrapadas. Había algo en el aire que no lograba identificar, una tensión eléctrica que hacía que cada sonido pareciera más fuerte, cada silencio más profundo. Diego ya estaba despierto cuando bajé a la cocina, cosa extraña porque normalmente se levantaba después del mediodía los fines de semana. Estaba hablando por teléfono en voz baja, pero colgó inmediatamente cuando me vio. Su sonrisa apareció tan rápido que parecía ensayada. Buenos días, Aurora. Hoy es tu gran día, me dijo, sirviendo café en mi taza favorita, esa que había comprado hace años y que él siempre decía que era demasiado elegante para uso diario. Ver mis pequeñas flores pintadas a mano después de tanto tiempo me emocionó más de lo que debería. Espero que hayas dormido bien, porque va a ser una noche inolvidable. Inolvidable. Esa palabra resonó en mi cabeza de manera extraña, como si llevara un peso oculto que yo no podía descifrar todavía. Julieta apareció poco después, ya vestida y maquillada a las 9 de la mañana, algo completamente inusual en ella. Llevaba un vestido que no había visto antes, negro y elegante, demasiado formal para una reunión familiar casual. Sus ojos brillaban con una excitación que me pareció exagerada, como si estuviera esperando algo mucho más grande que una simple celebración. Mamá, tienes que ponerte algo especial hoy, me dijo, examinando mi bata de casa con desaprobación. Es tu momento de brillar. He preparado algunas opciones en tu cuarto. Cuando subí a mi habitación, encontré 3 vestidos extendidos sobre la cama. Vestidos que nunca había visto, todos nuevos, todos en mi talla exacta. El detalle me conmovió y me inquietó al mismo tiempo. ¿Cuándo había tenido tiempo Julieta de comprarlos? ¿Cómo sabía exactamente qué talla usar? Y más importante, ¿con qué dinero los había pagado? Elegí el vestido verde, el más conservador de los 3. Cuando me miré al espejo,
Apenas pude reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Hacía años que no me vestía tan elegante, años que no me veía como algo más que la suegra problemática que vivía en el cuarto de atrás. Por un momento, solo por un momento, me sentí hermosa otra vez. Durante el día, la casa se llenó de actividad frenética. Diego dirigía a 2 hombres que habían llegado para decorar la sala, hombres que parecían conocerlo muy bien pero que nunca había visto antes. Colgaron luces doradas por todas partes, colocaron mesas adicionales, transformaron nuestro modesto salón en algo que parecía salido de una revista. Todo era perfecto, demasiado profesional para algo que supuestamente habían organizado en 2 días. ¿No crees que es demasiado elaborado?, le pregunté a Julieta mientras observaba cómo instalaban un sistema de sonido que debía haber costado más que mi renta de 3 meses. Nada es demasiado para ti, mamá, me respondió, pero había algo en su voz que no sonaba del todo sincero. Te mereces que te traten como a una reina. Además, no todos los días alguien de la familia gana la lotería. Esa tarde comenzaron a llegar los invitados, y me di cuenta de que no reconocía a la mitad de ellos. Eran personas que parecían conocer muy bien a Diego y Julieta, pero que me miraban con una curiosidad extraña, como si fuera un espécimen exótico en un zoológico. Sus sonrisas eran corteses pero frías, y había algo en la forma en que hablaban entre ellos, en pequeños grupos, que me hacía sentir como si fuera el tema principal de conversación. Aurora, ven acá, me gritó Diego desde el centro de la sala, donde se había convertido en el anfitrión perfecto, sirviendo bebidas y contando chistes que hacían reír a todos. Quiero que conozcas a algunos amigos. Gente muy importante del barrio. Me presentó a un hombre mayor llamado Carlos, que decía ser contador y que me miraba con ojos calculadores mientras me preguntaba detalles sobre mi premio. Había algo en la forma en que formulaba sus preguntas que me incomodaba, como si estuviera evaluando mi patrimonio más que conociendo a la persona. Es impresionante lo que ha logrado, señora Aurora, me decía mientras sostenía su copa de whisky, un whisky caro que Diego había sacado de algún lugar misterioso. $1.800.000. Es una cantidad que cambia vidas, ¿no es así? La conversación me hacía sentir expuesta, vulnerable. Era como si todos supieran exactamente cuánto había ganado, como si esa información hubiera circulado libremente antes de que yo llegara a mi propia fiesta. Me excusé para ir al baño. Necesitaba un momento de silencio para procesar lo que estaba sintiendo. Cuando regresé, noté que las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba, como si hubiera estado siendo el tema de discusión en mi ausencia. Los invitados me sonreían con esa sonrisa educada que no llegaba a los ojos, y había una tensión en el ambiente que se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Diego subió el volumen de la música y pidió silencio. Amigos, familiares, estamos aquí para celebrar algo extraordinario, comenzó, su voz llenando la habitación con una autoridad que nunca le había conocido. Nuestra querida Aurora ha recibido una bendición increíble, y nosotros, como su familia, estamos aquí para asegurarnos de que disfrute cada minuto de esta nueva etapa de su vida. Los aplausos llenaron la sala, pero había algo mecánico en ellos, algo ensayado. Era como si todos supieran que había algo más por venir, como si esta celebración fuera solo el preludio de algo más grande e importante. Un brindis por Aurora, gritó Diego, alzando su copa mientras toda la sala se giraba hacia mí. Por la mujer más afortunada del barrio. Por los nuevos comienzos y las oportunidades que este dinero va a traer a toda la familia. Las palabras a toda la familia resonaron en mis oídos de manera extraña. No había dicho para Aurora o para ella. Había dicho a toda la familia, como si mi premio fuera un recurso comunitario, como si mi buena fortuna fuera automáticamente su buena fortuna también. Los aplausos se intensificaron y por un momento, solo por un momento, me permití creer que todo había cambiado. Que el dinero había comprado algo más que seguridad financiera, había comprado respeto, había comprado amor, había comprado mi lugar en esta familia que por tanto tiempo me había hecho sentir como una intrusa molesta. Pero entonces vi la mirada que intercambiaron Diego y Julieta por encima de las cabezas de los invitados. Una mirada que duró apenas un segundo, pero que contenía toda la información que necesitaba para entender que algo estaba terriblemente mal. Era una mirada de confirmación, de es hora, debamos a proceder según el plan. Mi sangre se enfrió mientras observaba cómo Julieta se dirigía hacia la cocina con pasos determinados. Cuando regresó, llevaba un sobre blanco en sus manos. Un sobre que parecía contener algo importante, algo que había estado esperando el momento perfecto para revelar.
Mamá, me dijo, acercándose con una sonrisa que ahora podía ver claramente como falsa, tengo un regalo muy especial para ti. Algo que va a hacer esta noche aún más memorable. El sobre temblaba ligeramente en sus manos, y pude ver que sus nudillos estaban blancos por la tensión. Diego se posicionó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello, y toda la sala se quedó en silencio, como si todos supieran exactamente lo que estaba a punto de suceder. Todos menos yo. El sobre blanco en las manos de mi hija parecía brillar bajo las luces doradas que Diego había colgado por toda la sala. Era un sobre común y corriente, del tipo que se usa para cartas formales, pero había algo siniestro en la forma en que Julieta lo sostenía, como si fuera una bomba a punto de explotar. Toda la sala había caído en un silencio expectante que me erizaba la piel. Era como si los 40 invitados que llenaban mi sala de estar supieran exactamente lo que contenía ese sobre, como si hubieran sido citados aquí no para celebrar conmigo, sino para ser testigos de algo mucho más oscuro. «Ven acá, mamá», me dijo Julieta con una voz extrañamente dulce, haciendo un gesto para que me acercara al centro de la habitación. «Quiero que todos vean esto». Mis piernas se movieron por impulso propio, llevándome hacia ella a pesar de que algo en mi instinto gritaba que me alejara. Diego se mantuvo cerca, su presencia física intimidante detrás de mí, como si estuviera asegurándose de que no pudiera escapar. El aroma de su colonia barata mezclado con el olor a cerveza creaba una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. «Este regalo», continuó Julieta, alzando el sobre para que todos pudieran verlo, «representa algo muy importante. Representa la justicia, mamá. Representa el momento en que finalmente puedes hacer lo correcto por esta familia que te ha cuidado durante tantos años». La palabra cuidado salió de sus labios como veneno disfrazado de miel. Miré alrededor de la sala y vi caras expectantes, algunas con sonrisas crueles, otras con expresiones de curiosidad morbosa. Era como si estuviera en un coliseo romano y yo fuera el cristiano a punto de ser devorado por los leones. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Era más pesado de lo que esperaba, y podía sentir que contenía varios papeles. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue el membrete de un banco que no reconocía, seguido de números que me hicieron parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo correctamente. $700,000. Era una deuda. Una deuda enorme a nombre de Diego Hernández, con intereses acumulados, fechas de vencimiento varias veces extendidas, y advertencias de embargo que se remontaban a más de 2 años atrás. Había documentos de préstamos, de inversiones fallidas, de deudas de juego que se habían multiplicado como un cáncer financiero. Todo estaba ahí, en papel oficial, con sellos y firmas que lo hacían terriblemente real. «¿Qué es esto?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonó pequeña y quebrada en la sala silenciosa, como la de una niña perdida pidiendo ayuda. Diego se acercó un paso más, su aliento caliente en mi oreja. «Es tu oportunidad de demostrar que realmente aprecias todo lo que hemos hecho por ti, Aurora. $700,000. Una cantidad considerable, lo admito, pero perfectamente manejable para alguien que acaba de ganar 1.800.000. Las matemáticas eran simples y brutales. Ellos querían que pagara sus deudas con mi premio de lotería, que entregara casi la mitad de mi dinero para limpiar el desastre financiero que Diego había creado sin que yo tuviera la más mínima idea. Pero yo no firmé estos préstamos, dije, mi voz ganando fuerza mientras la realidad de lo que estaba sucediendo se instalaba en mi mente como hielo en las venas. Estas no son mis deudas. La sonrisa de Diego se volvió más amplia, más cruel. Ah, pero sí lo son, mi querida suegra. ¿Sabes por qué? Porque durante 5 años has vivido en esta casa, has comido nuestra comida, has usado nuestra electricidad, has dormido bajo nuestro techo. Todo eso cuesta dinero, Aurora. Mucho dinero. Julieta se acercó por el otro lado, flanqueándome como si fuera una presa acorralada. Hicimos cálculos, mamá. 5 años de alojamiento, comida, servicios públicos, cuidados médicos cuando estuviste enferma. Si le cobráramos a cualquier otra persona por todo eso, serían fácilmente $700,000. Era una lógica retorcida, perversa, pero podía ver en las caras de algunos invitados que había quienes la encontraban razonable. Había cabezas asintiendo, murmullos de aprobación, como si realmente creyeran que una madre debía pagar a su hija por el privilegio de tener un lugar donde vivir. Además, continuó Diego, su voz tomando un tono más agresivo,
Ahora que tienes dinero, ya no necesitas vivir aquí de parásita. Puedes comprarte tu propia casa, vivir tu propia vida. Pero primero, tienes que pagar lo que debes. Es lo justo, ¿no te parece? La habitación comenzó a girar ligeramente, como si el piso se estuviera inclinando bajo mis pies. Esto había sido planeado. Todo había sido una trampa elaborada. La fiesta, la amabilidad repentina, los vestidos nuevos, incluso los invitados que no conocía, todo había sido cuidadosamente orquestado para crear este momento de humillación pública. No voy a pagar eso, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Estas son tus deudas, Diego. Tú las contraíste, tú las pagas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Diego se enderezó lentamente, su expresión transformándose de falsa cordialidad a furia genuina. Era como ver una máscara caer, revelando el monstruo que había estado escondido debajo todo este tiempo. ¿Cómo te atreves?, rugió, su voz llenando la habitación como un trueno. ¿Cómo te atreves a negarte después de todo lo que hemos hecho por ti? Te recogimos cuando no tenías nada. Te dimos un techo, comida, una familia. Y ahora que puedes devolver el favor, te niegas como la ingrata que siempre has sido. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y pude escuchar fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. «Qué egoísta», decía alguien. «Después de todo lo que hicieron por ella», comentaba otra voz. «Si fuera mi madre, yo haría lo mismo», añadía una tercera. Julieta se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y algo que parecía peligrosamente cercano al odio. «Mamá, no seas terca. Es solo dinero. Tú tienes más que suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida, incluso después de pagar esto. Nosotros somos tu familia. ¿No significa eso algo para ti?» Familia. La palabra que había usado para manipularme durante 5 años, la palabra que había usado para hacerme sentir culpable cada vez que me quejaba del maltrato, cada vez que consideraba la posibilidad de irme. Ahora esa misma palabra se había convertido en un arma, en una forma de chantaje emocional diseñada para separarme de mi dinero. Si realmente fuéramos familia, dije, mi voz temblando pero determinada, no estarían tratando de robarme. Esa fue la gota que derramó el vaso. Diego se giró hacia la mesa donde habían puesto el pastel de celebración, un hermoso pastel de 3 pisos decorado con flores de crema que había costado más dinero del que habían gastado en comida para mí en todo un mes. Sus manos se cerraron alrededor de él con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. «¿Robarte?», gritó, alzando el pastel sobre su cabeza como si fuera un arma. «Te voy a enseñar lo que es robar, vieja desagradecida». El tiempo se ralentizó. Pude ver las caras de los invitados, algunas horrorizadas, otras emocionadas por el drama que se estaba desarrollando frente a ellos. Pude ver la sonrisa de satisfacción cruel que se extendía por el rostro de Julieta, como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. Pude ver mis propias manos temblando mientras sostenía los papeles de la deuda, los papeles que representaban el precio que querían que pagara por el crimen de ganar la lotería. Y entonces el pastel voló por el aire, dirigiéndose directamente hacia mi cara con toda la fuerza y la rabia que Diego había estado conteniendo durante años. El impacto fue brutal, no solo físicamente sino emocionalmente. La crema dulce se mezcló con lágrimas amargas mientras el pastel se desplomaba por mi vestido verde, arruinando no solo la tela sino también los últimos vestigios de esperanza que había tenido de que las cosas pudieran cambiar entre nosotros. La habitación estalló en un caos de gritos, risas crueles y exclamaciones de shock fingido. Pero por encima de todo ese ruido, pude escuchar la voz de Diego, clara como una campana, pronunciando las palabras que cambiarían todo para siempre. Eso es lo que pasa cuando una parásita ingrata se cree que puede negarse a su propia familia. Ahora vas a pagar esa deuda, o vas a conocer lo que es realmente vivir en la calle. Mientras me limpiaba la crema de los ojos, mientras sentía la humillación que mandóme las mejillas más que el azúcar pegajosa del pastel, tomé una decisión. Una decisión que Diego y Julieta iban a lamentar por el resto de sus vidas. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que habían sido demasiado codiciosos y arrogantes para investigar antes de planear esta emboscada, era que yo tenía mis propios secretos. Secretos que estaban a punto de convertir su momento de triunfo en su peor pesadilla. La crema del pastel goteaba por mi cara como lágrimas dulces y pegajosas, pero por dentro sentía algo que no había experimentado en años.
una furia fría y calculadora que me quemaba las entrañas como ácido. Mientras me limpiaba los ojos con la manga de mi vestido arruinado, pude ver las caras de los invitados. Algunos reían abiertamente, disfrutando del espectáculo de mi humillación. Otros parecían incómodos, pero no lo suficiente como para intervenir. Y en el centro de todo, Diego y Julieta me miraban con una satisfacción cruel que me revolvía el estómago. «Mira lo que has conseguido con tu terquedad», me gritó Diego, señalándome como si fuera un animal herido en una jaula. «Esto es lo que pasa cuando muerdes la mano que te alimenta. Cuando no respetas a la familia que te dio todo». Los murmullos de aprobación de algunos invitados me llegaron como puñetazos en el alma. «Se lo merecía», escuché que decía alguien. «Qué ingrata después de todo lo que hicieron por ella», añadió otra voz. Era como si hubiera caído en una dimensión paralela donde la crueldad se había vuelto virtud y la humillación pública era entretenimiento aceptable. Julieta se acercó con una servilleta en la mano, pero no para ayudarme a limpiarme. La agitaba en el aire como si fuera una bandera de rendición. «Mamá, todavía puedes arreglar esto», me dijo con una voz que fingía ser comprensiva. «Solo tienes que ser razonable. Firma los papeles, transfiere el dinero, y podemos seguir siendo una familia feliz». Una familia feliz. Las palabras sonaron tan absurdas en esa situación que casi me dan ganas de reír. Casi. Porque mientras me quedaba ahí parada, cubierta de pastel y rodeada de personas que disfrutaban de mi sufrimiento, algo se encendió en mi interior. Una chispa de la mujer que había sido antes de que 5 años de maltrato psicológico casi me convencieran de que no valía nada. «No», dije, mi voz saliendo más clara y fuerte de lo que había sonado en años. «No voy a firmar nada. No voy a pagar las deudas de un hombre que acaba de humillarme delante de 40 personas. Y definitivamente no voy a premiar este comportamiento con ni un centavo de mi dinero». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era expectante, era tenso, peligroso. Diego se enderezó lentamente, su cara poniéndose de un color rojizo que no presagiaba nada bueno. Había cruzado una línea invisible, y ambos lo sabíamos. «Muy bien», dijo, su voz bajando a un gruñido amenazante que me recordó por qué había pasado 5 años caminando en puntillas alrededor de él. «Si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Carlos, ven acá». El hombre mayor que me habían presentado como contador se acercó con una carpeta que parecía haber estado esperando este momento exacto. Sus ojos tenían esa mirada de tiburón que había notado antes, y ahora entendía por qué. No era un invitado casual, era parte del plan desde el principio. «Señora Aurora», me dijo Carlos con una voz oficialmente cortés que no lograba ocultar la amenaza subyacente, «espero que reconsidere su posición. Verá, su yerno Diego ha sido muy generoso con usted durante estos años, pero todas las generosidades tienen un costo. Hemos documentado meticulosamente todos los gastos relacionados con su manutención». Abrió la carpeta y comenzó a leer una lista que parecía haber salido de una pesadilla kafkiana. Alquiler del cuarto, $200 mensuales durante 60 meses, $12,000. Alimentos, $150 mensuales durante 60 meses, $9,000. Servicios públicos proporcionales, $70 mensuales durante 60 meses, $4,200. Gastos médicos cuando tuvo gripe el año pasado, $1,500. Uso del automóvil familiar para citas médicas, $2,000. La lista continuaba y continuaba, cada ítem más ridículo que el anterior. Me estaban cobrando por usar el jabón del baño, por ver la televisión, por respirar el aire acondicionado. Era una contabilidad sádica diseñada para justificar lo injustificable, para hacer que su extorsión pareciera legítima ante los ojos de los testigos que habían traído específicamente para esto. El total, concluyó Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, asciende exactamente a $700,000. Una cantidad que, curiosamente, coincide con las deudas que el señor Diego necesita saldar para evitar el embargo de esta propiedad. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No se trataba de justicia o de familia o de hacer lo correcto. Se trataba de que Diego había apostado y perdido tanto dinero que estaba a punto de perder la casa, y mi premio de lotería se había convertido en su tabla de salvación. Yo era simplemente la gallina de los huevos de oro que habían estado alimentando durante 5 años, esperando el momento perfecto para sacrificarme. «Esto es ridículo», dije,
mi indignación dándome fuerzas que no sabía que tenía. Ningún tribunal del mundo validaría esta farsa. Diego se rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido que hace un depredador cuando sabe que su presa no tiene escapatoria. ¿Tribunal? ¿Quién habló de tribunales? Mira a tu alrededor, Aurora. Hay 40 testigos en esta habitación que pueden confirmar que has vivido aquí durante 5 años sin pagar renta. Que hemos sido generosos contigo cuando no teníamos obligación de serlo. Y que ahora, cuando tienes los medios para compensarnos, te niegas por pura mezquindad. Miré las caras que me rodeaban y vi la verdad horrible de lo que estaba diciendo. Había personas asintiendo, murmurando entre ellas, y pude captar fragmentos de comentarios que me helaron la sangre. Es verdad, nunca la vi pagar nada, decía alguien. Siempre pensé que era extraño que viviera gratis, añadía otro. Diego había construido su audiencia cuidadosamente, eligiendo personas que ya tenían una opinión formada sobre mí o que estaban dispuestas a decir lo que él quisiera escuchar por el precio correcto. Pero hay algo más, continuó Diego, sacando otro papel de su bolsillo trasero con el aire de un mago realizando su truco final. Ayer presenté una demanda civil contra ti por deudas no pagadas. El juez ya emitió una orden de congelamiento preventivo de tus cuentas bancarias hasta que se resuelva el caso. Así que aunque quisieras huir con tu dinero, no puedes tocarlo. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Era imposible. Las cosas no funcionaban así. Los jueces no emitían órdenes de congelamiento en 24 horas basándose en las acusaciones de un deudor desesperado. Pero mientras miraba la sonrisa triunfante de Diego, me di cuenta de que había subestimado completamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Por supuesto, añadió con falsa magnanimidad, si decides resolver este asunto de manera amigable aquí mismo, esta noche, estoy dispuesto a retirar la demanda y descongelar tus cuentas inmediatamente. Todo lo que tienes que hacer es firmar la autorización de transferencia que Carlos ha preparado tan amablemente. Carlos desplegó un documento oficial que parecía haber sido preparado por un abogado real. Era un acuerdo de liquidación de deudas que me obligaba a transferir $700,000 a las cuentas de Diego a cambio de la cancelación de todas las obligaciones financieras acumuladas durante mi residencia en la propiedad familiar. Tienes 5 minutos para decidir, me dijo Diego, consultando un reloj costoso que no había visto antes en su muñeca. Después de eso, te vas de mi casa esta misma noche, sin un centavo, y puedes pelear la demanda desde un refugio para indigentes si quieres. Las risas crueles de algunos invitados me rodearon como cuervos hambrientos. Estaba acorralada, humillada, aparentemente sin opciones. Diego había planeado todo meticulosamente, desde la fiesta hasta los testigos, desde los documentos legales hasta el congelamiento de mis cuentas. Era una trampa perfecta, diseñada por alguien que había tenido 5 años para estudiar mis debilidades y planear exactamente cómo explotarlas. Pero había algo que Diego no sabía. Algo que había mantenido en secreto durante todos estos años de maltrato, algo que había sido mi última línea de defensa en caso de que las cosas llegaran exactamente a este punto. Mientras fingía considerar sus términos, mientras dejaba que creyera que había ganado, mi mente ya estaba trabajando en el plan que convertiría su momento de triunfo en su destrucción total. Está bien, dije finalmente, mi voz sonando derrotada y quebrada. Necesito hacer una llamada telefónica primero, para verificar el estado de mis cuentas bancarias. Diego sonrió como un gato que había atrapado un ratón particularmente gordo. Por supuesto. Pero hazla aquí, donde todos puedan escuchar. No queremos que intentes algún truco, ¿verdad? Saqué mi teléfono celular con manos que temblaban, pero no de miedo. Temblaban de anticipación. Porque la llamada que estaba a punto de hacer no era al banco para verificar mis cuentas. Era a alguien que había estado esperando este momento tanto como yo, alguien que tenía tanto interés como yo en ver a Diego y Julieta recibir exactamente lo que se merecían. Marqué el número que había memorizado años atrás, el número que había jurado que nunca usaría a menos que no tuviera otra opción. Mientras esperaba que contestaran, miré alrededor de la sala llena de caras expectantes y sonreí por primera vez en toda la noche. Iban a descubrir que Aurora Rivas tenía dientes. Y que cuando mordía para matar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y en el tercer tono escuché la voz que había estado esperando durante 5 largos años. Una voz profesional, autoritaria, que representaba todo lo que Diego y Julieta no sabían sobre mi vida anterior a convertirme en su víctima conveniente.
Licenciado Alejandro Mendoza, dijo la voz al otro lado de la línea, y pude sentir cómo la sangre se me helaba en las venas por razones completamente diferentes a las de los últimos minutos. Alejandro, soy Aurora, dije, manteniendo mi voz lo suficientemente alta para que toda la habitación pudiera escuchar, pero lo suficientemente controlada para que nadie sospechara lo que realmente estaba sucediendo. Necesito que verifiques el estado de mis cuentas bancarias. Al parecer hay algún problema. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y pude imaginar a Alejandro frunciendo el ceño en su oficina elegante del centro de la ciudad. Aurora, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. ¿Dónde estás? Estoy en casa de mi hija, en una fiesta, dije, mirando directamente a Diego mientras hablaba. Su sonrisa confiada no había cambiado, pero pude ver que estaba escuchando cada palabra con atención. Mi yerno dice que hay una orden judicial que congela mis cuentas por una demanda que presentó ayer. ¿Puedes verificar eso por mí? El silencio que siguió fue ensordecedor, pero no del lado de la línea telefónica. Alejandro se quedó callado por exactamente 3 segundos, y luego estalló en una carcajada que era tan fuerte que incluso Diego pudo escucharla claramente. ¿Congelar tus cuentas? Aurora, querida, ¿quién te dijo esa barbaridad? Ayer revisé personalmente todos tus activos como parte de la reunión mensual de administración patrimonial. Tienes acceso completo a todo tu dinero, como siempre. Más aún, después del premio de lotería, tus inversiones han generado otros $200,000 solo en los últimos 3 días gracias a los movimientos que hicimos en el mercado. La cara de Diego cambió sutilmente, como si hubiera escuchado algo que no esperaba. Pero seguía confiado, seguía creyendo que controlaba la situación. No tenía idea de lo que estaba a punto de caerle encima. ¿Inversiones?, pregunté, fingiendo confusión mientras mantenía el teléfono lo suficientemente cerca para que todos pudieran escuchar. ¿De qué inversiones hablas, Alejandro? Aurora, ¿estás segura de que estás bien? Hablas como si no recordaras nuestros arreglos financieros de los últimos 10 años. Tu portafolio diversificado, las propiedades inmobiliarias, los bonos del gobierno, las acciones en tecnología. Todo sigue exactamente como lo planificamos cuando decidiste vivir de manera discreta durante un tiempo. La palabra discreta resonó en la habitación como un campanillazo. Pude ver cómo algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas confusas, como si algo en la conversación no encajara con lo que creían saber sobre mí. Pero Alejandro, continué, mi voz ganando fuerza mientras la representación se desarrollaba, mi yerno insiste en que le debo $700,000 por haber vivido en su casa durante 5 años. Dice que es lo justo. La carcajada de Alejandro esta vez fue tan fuerte que incluso las personas en la parte de atrás de la sala pudieron escucharla claramente. ¿$700,000 por 5 años? Aurora, querida, tú pagas más que eso en impuestos sobre la propiedad anualmente. Además, ¿no me dijiste que la casa donde has estado viviendo es técnicamente tuya? La que compraste hace 8 años, pero pusiste a nombre de tu hija para protegerla de... Alejandro, lo interrumpí rápidamente, fingiendo pánico. Creo que estás confundiendo mis asuntos con los de otro cliente. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras "la casa es técnicamente tuya" habían caído en la habitación como una bomba nuclear. Pude ver cómo la cara de Diego pasaba de confiada a confundida, y luego a algo que se acercaba peligrosamente al terror. Julieta había palidecido tanto que parecía que fuera a desmayarse. No, Aurora, continuó Alejandro con la paciencia de alguien que había manejado mis asuntos durante una década. Definitivamente estoy hablando de ti. Aurora Rivas, 68 años, propietaria de 17 inmuebles en la ciudad, incluyendo la residencia en Maple Street 847 donde has estado viviendo con tu hija. La misma casa que compraste después de vender las acciones de la empresa textil que heredaste de tu difunto esposo. El silencio en la habitación era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Todos los ojos estaban fijos en mí, pero ya no con lástima o diversión cruel. Ahora había algo diferente en sus miradas: respeto, asombro y, en algunos casos, miedo. Diego fue el primero en encontrar su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. Eso no puede ser cierto. Aurora no tiene propiedades. Aurora no tiene dinero más allá del premio de lotería. Vive aquí porque no tiene dónde más ir. ¿Quién está hablando?, preguntó Alejandro con un tono que había adquirido un filo peligroso.
¿Es esa la persona que está tratando de extorsionar a mi clienta? No es extorsión, gritó Diego, pero su voz había perdido toda la autoridad que había tenido minutos antes. Ella nos debe dinero. Hemos cuidado de ella durante 5 años. La risa de Alejandro esta vez no tenía nada de divertida. Era fría, calculadora, el tipo de risa que hacen los abogados cuando saben que están a punto de destruir a alguien en una sala de tribunal. Joven, no sé quién eres, pero déjame explicarte algo. Mi clienta no necesita que nadie cuide de ella. Aurora Rivas tiene un patrimonio neto de aproximadamente $15 millones, sin contar el premio de lotería reciente. Podría comprarte a ti, tu casa, tu carro, y probablemente toda tu cuadra sin parpadear. Las piernas de Diego se dieron ligeramente, y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Julieta había comenzado a hiperventilarse, sus ojos moviéndose frenéticamente entre el teléfono y mi cara, como si estuviera viendo a un fantasma. Además, continuó Alejandro, su voz tomando el tono oficial que usaba cuando estaba a punto de aniquilar a alguien legalmente, cualquier intento de extorsión, coerción o fraude contra mi clienta será perseguido con todo el peso de la ley. Tengo 3 investigadores privados y un equipo de litigación que estarían encantados de revisar cualquier documento fraudulento que hayan preparado. Carlos, el supuesto contador, había comenzado a retroceder hacia la puerta, sus papeles temblando en sus manos. La carpeta que había parecido tan oficial y aterradora minutos antes ahora parecía lo que realmente era, una colección patética de mentiras mal construidas. Aurora, dijo Alejandro, su voz suavizándose, ¿necesitas que envíe seguridad a tu ubicación? Porque basándome en esta conversación, parece que estás siendo amenazada. Miré alrededor de la habitación, viendo las caras de shock, vergüenza y terror. Los invitados que minutos antes habían estado riéndose de mi humillación ahora evitaban mi mirada. Algunos ya habían comenzado a moverse discretamente hacia la salida, como ratas abandonando un barco que se hunde. No será necesario, Alejandro, dije, mi voz ahora completamente diferente. Ya no era la voz quebrada y derrotada de una anciana abusada. Era la voz de una mujer que había construido un imperio financiero, que había navegado décadas de negociaciones complejas, que había elegido vivir de manera simple no por necesidad, sino por elección. Creo que el problema se va a resolver muy rápidamente. Perfecto, dijo Alejandro. Pero Aurora, creo que es hora de que termines tu experimento social. Has probado tu punto sobre la naturaleza humana. Ahora es momento de que vuelvas a ser quien realmente eres. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolso con movimientos deliberados y calmados. Cuando levanté la mirada, la habitación entera me estaba observando como si fuera una extraña, como si la Aurora Rivas que habían conocido y maltratado durante 5 años hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Porque lo había sido. Diego abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, tratando de formar palabras que se negaban a salir. Julieta se había desplomado en una silla, su cara enterrada en sus manos, probablemente calculando cuántos años de su vida había desperdiciado tratando mal a una multimillonaria. Sonreí, y esta vez no había nada de dulce o sumiso en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar el juego más importante de su vida. Ahora, dije, mi voz llenando la habitación con una autoridad que nunca habían escuchado de mí antes, creo que es hora de tener una conversación muy diferente sobre quién le debe que a quién. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que parecía tener peso físico, presionando contra las paredes de la sala como una fuerza invisible. 40 pares de ojos me miraban con una mezcla de asombro, terror y algo que nunca había visto dirigido hacia mí en los últimos 5 años, respeto genuino. Era como si hubiera quitado una máscara que había estado usando durante tanto tiempo que hasta yo había olvidado cómo era mi verdadero rostro. Diego seguía apoyado contra la pared, su cara había adquirido un tono grisáceo que me recordaba al color de la ceniza. Sus manos temblaban mientras trataba de encender un cigarrillo que no lograba sostener firmemente. El hombre que minutos antes había estado gritándome y humillándome públicamente ahora parecía un niño pequeño que acababa de descubrir que había estado molestando a un león pensando que era un gatito indefenso. Julieta había levantado la cabeza de sus manos, pero sus ojos estaban rojos e hinchados, no de lágrimas de tristeza, sino de pánico puro. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su madre, la mujer que había tratado como a una sirvienta no remunerada durante 5 años, era una de las mujeres más ricas de la ciudad. Mamá,
susurró con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. ¿Es verdad? Todo lo que dijo ese hombre, es verdad. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, mis pasos resonando contra el piso de madera con una autoridad que nunca había mostrado en esta casa. Los restos del pastel seguían pegados a mi vestido, pero ya no me sentía humillada por ello. Ahora parecía más bien una medalla de honor, la evidencia física de hasta dónde habían estado dispuestos a llegar para intentar robarme. Cada palabra, dije, mi voz clara y firme. Licenciado Alejandro Mendoza ha sido mi abogado y administrador financiero durante más de una década. Maneja mi portafolio de inversiones, supervisa mis propiedades inmobiliarias y se asegura de que mis intereses estén protegidos en todo momento. Carlos, el falso contador que había estado tan seguro de sí mismo minutos antes, había comenzado a caminar hacia atrás discretamente, tratando de alcanzar la puerta sin que nadie lo notara. Pero yo lo había visto, y aparentemente no era la única. Carlos, dije sin siquiera voltear a mirarlo, no creo que te hayas presentado apropiadamente. ¿En qué banco trabajas exactamente? O debería preguntar en qué cárcel deberías estar trabajando por falsificar documentos legales. El hombre se congeló en su lugar como un ciervo atrapado por las luces de un automóvil. Sus papeles oficiales, que habían parecido tan intimidantes y legítimos hacía unos minutos, ahora temblaban en sus manos como hojas en una tormenta. Yo no. Esto es un malentendido, tartamudeó, pero su voz era tan débil que apenas pudo terminar la oración. Oh, no hay malentendido, dije, finalmente volteándome para mirarlo directamente. Veo exactamente lo que está pasando aquí. Mi yerno desesperado contrató a un actor de tercera categoría para que fingiera ser un contador y validara su esquema de extorsión. ¿Cuánto te pagó, Carlos? ¿$100? ¿200? Espero que haya valido la pena, porque cuando mi equipo legal termine contigo, vas a necesitar mucho más que eso para pagar las multas y la compensación por daños. Carlos dejó caer sus papeles falsos y prácticamente corrió hacia la puerta, empujando a otros invitados en su prisa por escapar. Pero sabía que no llegaría muy lejos. Alejandro ya habría puesto en marcha los mecanismos legales para asegurarse de que todos los involucrados en esta farsa enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Los invitados restantes comenzaron a moverse inquietamente, mirándose entre ellos como si acabaran de darse cuenta de que habían sido cómplices involuntarios en un intento de fraude contra una multimillonaria. Las risas crueles y los comentarios despectivos de antes habían sido reemplazados por murmullos nerviosos y pasos que se dirigían discretamente hacia la salida. ¿Se van tan pronto?, pregunté, mi voz cargada de una ironía que cortaba el aire como un cuchillo. Pero si la fiesta apenas está comenzando. Después de todo, vinieron a celebrar mi buena fortuna. No quieren quedarse a conocer exactamente qué tan afortunada soy realmente. Una mujer mayor que había sido particularmente vocal en sus críticas hacia mí se acercó con pasos vacilantes, su cara roja de vergüenza. Señora Aurora, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido quién era usted realmente, ¿habrían actuado de manera diferente? Terminé por ella, mi voz fría como el hielo. ¿Habrían sido amables conmigo solo porque tengo dinero? No porque era lo correcto, sino porque me temían. La mujer no pudo sostener mi mirada y se alejó rápidamente, arrastrando a su esposo hacia la salida. Uno por uno, los invitados comenzaron a evacuar la casa como agua saliendo por un desagüe, hasta que solo quedamos Diego, Julieta y yo en la sala que minutos antes había estado llena de risas crueles y humillación pública. Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. Aurora, escúchame. Todo esto ha sido un gran malentendido. Nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido. ¿No sabían qué?, pregunté, acercándome a él con pasos medidos. ¿No sabían que la mujer a la que han estado maltratando durante 5 años tenía los recursos para destruir sus vidas con una sola llamada telefónica? ¿No sabían que cada insulto, cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir como basura estaba siendo dirigido a alguien que podría comprar y vender todo lo que conocen sin pestañear? Julieta se levantó de su silla, sus piernas temblorosas apenas capaces de sostener su peso. Mamá, por favor. Somos familia. Sé que hemos cometido errores, pero... ¿Errores? Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche, llenando la habitación con una furia que había estado conteniendo durante años. ¿Llamas a 5 años de abuso psicológico un error?
Llamas a hacerme sentir como una carga, como una parásita, como alguien que no merecía respeto básico, un error. Me acerqué a la mesa donde estaban los restos del pastel que Diego había arrojado a mi cara, y recogí un trozo grande de crema. ¿Y esto?, dije, sosteniendo la crema pegajosa, ¿esto también fue un error? ¿O fue exactamente lo que querías hacer? Humillar públicamente a una mujer de 68 años porque se negó a ser tu máquina de efectivo personal. Diego retrocedió, pero yo seguí avanzando. Aurora, por favor, déjame explicar. Las deudas son reales. Realmente necesito esa ayuda. Si no pago, vamos a perder la casa. Tu casa, lo corregí, mi voz cargada de desprecio. Esa fue siempre la frase que usabas, ¿verdad? Tu casa. Nunca nuestra casa. Nunca nuestra familia. Siempre me recordabas que era una invitada indeseada en tu territorio. Julieta se acercó, sus ojos suplicantes. Mamá, sé que hemos sido injustos contigo. Sé que te hemos tratado mal. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos cambiar. Podemos ser una familia de verdad. La miré durante un largo momento, viendo por primera vez en años no a mi hija, sino a una extraña que había elegido la codicia y la crueldad por encima del amor filial. ¿Una familia de verdad, Julieta? ¿Como la familia que fueron conmigo durante los últimos 5 años? ¿La familia que planeó cuidadosamente esta emboscada para robarme? ¿La familia que invitó a 40 desconocidos para que fueran testigos de mi humillación? Saqué mi teléfono nuevamente y marqué otro número. Esta vez, la llamada fue contestada al primer ring. Servicio de Mudanzas García, ¿en qué podemos ayudarla? Habla Aurora Rivas. Necesito que envíen un equipo esta misma noche para recoger mis pertenencias personales. La dirección es Maple Street 847. Quiero que todo esté empacado y removido antes del amanecer. Diego se adelantó con desesperación. No puedes echarnos. Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí durante años. Terminé la llamada y lo miré con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Tienes razón, Diego. Esta ha sido tu casa durante años. Pero lo que nunca te molestaste en averiguar, lo que tu arrogancia te impidió investigar, es que yo soy quien paga la hipoteca desde hace 8 años. La revelación cayó sobre ellos como una avalancha. Diego se desplomó en el sofá, su cara enterrada en sus manos, mientras Julieta me miraba con una expresión de horror absoluto. La compré cuando tu negocio comenzó a fallar, continué, mi voz ahora completamente calmada y controlada. Alejandro me aconsejó que la pusiera a nombre de Julieta para proteger el activo de posibles demandas comerciales. Pensé que estaba protegiendo a mi familia. Lo que realmente estaba haciendo era financiar mi propia tortura. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve y me volví una última vez. Tienen hasta mañana al mediodía para desocupar mi casa. Después de eso, los alguaciles se encargarán de la situación. Y Diego, agregué, mi voz tomando un tono que habría congelado el infierno, espero que hayas disfrutado tu último pastel, porque es lo último que vas a tirar en esta vida sin consecuencias. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación en mi casa, pude escuchar los sollozos desesperados abajo. Pero por primera vez en 5 años, no sentí ni una pizca de compasión por ellos. Después de todo, habían tenido 5 años para tratarme con decencia. Habían elegido el abuso. Ahora era mi turno de elegir las consecuencias. La mañana siguiente llegó con una claridad cristalina que parecía reflejar perfectamente mi nuevo estado mental. Había dormido mejor de lo que había dormido en 5 años, saboreando cada minuto de silencio en una casa que finalmente sabía que era completamente mía. No hubo gritos matutinos sobre facturas impagadas, no hubo quejas sobre el costo de los huevos, no hubo esa tensión constante que había envenenado cada momento de mi vida en este lugar. Me desperté a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Quería estar despierta para ver cada minuto de lo que estaba a punto de suceder. Me vestí cuidadosamente con uno de mis trajes de negocios que había mantenido guardado en el fondo de mi armario durante todos estos años, esperando el día en que pudiera volver a usarlo. El espejo me devolvió la imagen de Aurora Rivas, la empresaria, la mujer que había construido un imperio desde la nada. Ya no quedaba rastro de la anciana derrotada que había fingido ser durante tanto tiempo. Cuando bajé a la cocina, encontré exactamente lo que esperaba,
Diego sentado en la mesa, rodeado de papeles esparcidos, con ojeras profundas que mostraban que no había dormido ni un minuto. Julieta estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con una expresión que no había visto desde que era niña y había roto el jarrón favorito de su abuela. «Buenos días», dije alegremente, dirigiéndome directamente hacia la cafetera como si fuera un día cualquiera. «¿Durmieron bien?» Diego levantó la cabeza, y pude ver que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y había algo quebrado en su expresión que me habría dado pena en otras circunstancias. Pero recordé el peso del pastel golpeando mi cara, recordé las risas crueles de los invitados, recordé 5 años de humillaciones diarias, y sentí que mi corazón se endurecía como acero. «Aurora, por favor», comenzó con una voz que era apenas un susurro ronco. «Tenemos que hablar. Tenemos que encontrar una solución». «Una solución», repetí, sirviendo mi café en mi taza favorita, la misma que él había usado para manipularme emocionalmente el día anterior. ¿Una solución a qué problema exactamente? Porque desde mi perspectiva, el único problema que tengo es decidir si quiero proceder con cargos criminales además de la demanda civil. Julieta se giró desde la ventana, su cara pálida como el papel. «Mamá, no puedes hacer eso. Somos tu familia. Soy tu hija». Me senté en la mesa, crucé las piernas y las miré por encima del borde de mi taza de café. «Ah, ¿sí? ¿Ahora soy tu madre? Porque anoche, cuando me estabas cobrando $200 mensuales por dormir en mi propia casa, no parecías recordar nuestra relación familiar». Los papeles esparcidos sobre la mesa eran estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos, facturas de cobro. Diego había estado despierto toda la noche, aparentemente tratando de encontrar alguna manera de salir del agujero financiero que había cavado para sí mismo. «Las deudas son reales, Aurora», dijo, su voz tomando un tono desesperado. «No mentí sobre eso. Debo más de lo que puedo pagar. Si no encuentro una solución, vamos a perder todo». «Van a perder todo», lo corregí. «Tú vas a perder todo. Yo, por otro lado, acabo de recuperar una casa que vale aproximadamente $800,000 en el mercado actual, según la tasación que Alejandro hizo hacer el mes pasado». Diego se desplomó en su silla como si lo hubieran golpeado físicamente. «¿800,000? Pero nosotros hicimos mejoras. Renovamos la cocina, el baño». «Con mi dinero», dije, disfrutando cada palabra. Dinero que transfería a la cuenta de Julieta cada mes durante 8 años. Dinero que pensé que estaba usando para mantener a su familia, pero que aparentemente ustedes creían que era algún tipo de regalo gratuito del universo. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla con los registros bancarios que Alejandro me había enviado durante la noche. $85,000 transferidos en total durante los últimos 5 años. Eso es aproximadamente $1,400 por mes. Más que suficiente para cubrir todos los gastos de la casa y dejar un excedente considerable. Julieta se acercó a la mesa con pasos vacilantes, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. «Mamá, yo pensé que ese dinero venía de... Yo no sabía». «¿No sabías qué?», pregunté, mi voz adquiriendo un filo peligroso. «¿No sabías de dónde venían $1,400 mensuales que aparecían mágicamente en tu cuenta? ¿O simplemente no quisiste preguntar porque era más conveniente fingir que no sabías?» El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación, seguido inmediatamente por golpes firmes y autoritarios. Diego y Julieta se miraron con pánico, pero yo me levanté calmadamente y caminé hacia la entrada. Abrí la puerta para encontrar exactamente lo que esperaba: Alejandro Mendoza en persona, acompañado por un hombre más joven que reconocí como su socio junior, y detrás de ellos, 3 oficiales de policía en uniforme. «Buenos días, Aurora», dijo Alejandro, dándome un beso en la mejilla como si fuéramos viejos amigos encontrándose para tomar café. «Espero que hayas dormido mejor anoche». «Perfectamente, gracias», respondí, sonriendo genuinamente por primera vez en años. «¿Trajiste los documentos?» «Por supuesto», dijo, entregándome una carpeta gruesa. «La orden de desalojo está firmada y sellada. También tengo las demandas civiles por fraude, extorsión y falsificación de documentos. El detective Martínez aquí presente está listo para proceder con los arrestos si decides presentar cargos criminales». El detective Martínez, un hombre mayor con ojos astutos, asintió profesionalmente.
Señora Rivas, hemos revisado la evidencia que su abogado nos proporcionó, incluyendo las grabaciones de audio de la reunión de anoche. Tenemos suficiente para proceder con cargos de conspiración para cometer fraude, extorsión y falsificación de documentos oficiales. Diego apareció en el pasillo detrás de mí, sus piernas apenas capaces de sostenerlo. Cuando vio a los policías, el color drenó completamente de su cara. Aurora, por favor, no hagas esto. Podemos arreglar esto entre nosotros. Somos familia. Me giré para mirarlo, y por un momento, solo por un momento, consideré la posibilidad de mostrar misericordia. Después de todo, había sido casado con mi hija durante 8 años. Habíamos compartido navidades, cumpleaños, momentos que podrían haber sido buenos si él hubiera elegido ser una persona diferente. Pero entonces recordé su sonrisa cruel mientras levantaba el pastel sobre su cabeza. Recordé las palabras parásita y aprovechada que había usado para describirme. Recordé la forma en que había orquestado cuidadosamente mi humillación pública, invitando a desconocidos para que fueran testigos de lo que él creía que sería mi destrucción total. Detective Martínez, dije, mi voz clara y firme, me gustaría presentar cargos criminales contra Diego Hernández y todos sus cómplices por los crímenes que mencionó. El sonido que salió de la garganta de Diego fue como el de un animal herido. Se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el piso, sus manos cubriendo su cara mientras sollozaba de manera incontrolable. Julieta corrió hacia mí, cayendo de rodillas y agarrando mi brazo. Mamá, por favor. Él cometió errores terribles, pero no merece ir a la cárcel. Piensa en los niños. Piensa en... ¿Qué niños?, pregunté fríamente. Ustedes nunca tuvieron hijos. Y aunque los hubieran tenido, deberían haber pensado en las consecuencias antes de decidir cometer múltiples delitos contra su propia familia. Alejandro se aclaró la garganta discretamente. Aurora, también hay el asunto de la restitución financiera. Basándome en nuestros cálculos, considerando los $85,000 que transferiste durante 5 años, más el valor de las mejoras que hicieron a la propiedad con tu dinero, más daños punitivos por el trauma emocional documentado, estamos hablando de aproximadamente $300,000 en compensación. Diego levantó la cabeza, sus ojos desesperados. ¿300,000? Aurora, no tengo $300,000. No tengo ni $30,000. Todo lo que tengo son deudas. Lo sé, dije simplemente. Por eso van a perder todo. La ley permite el embargo de todos sus activos, incluyendo cualquier ingreso futuro hasta que la deuda sea pagada completamente. Considerando sus perspectivas de empleo después de una condena por fraude, eso podría tomar, bueno, el resto de sus vidas. El detective Martínez se adelantó, sacando las esposas de su cinturón. Diego Hernández está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, extorsión y falsificación de documentos oficiales. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras leían sus derechos a Diego, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, mientras Julieta gritaba y suplicaba, yo me quedé perfectamente calmada. No sentí triunfo, no sentí venganza, no sentí satisfacción cruel. Sentí justicia. Alejandro, dije mientras sacaban a Diego de mi casa, ¿podrías hacer que el equipo de mudanzas venga a recoger las pertenencias de Julieta también? Creo que va a necesitar buscar un lugar nuevo donde vivir muy pronto. Julieta me miró con ojos que habían perdido toda esperanza. Mamá, ¿realmente vas a dejarme sin hogar? A tu propia hija. La miré durante un largo momento, viendo no a la niña pequeña que había criado con amor, sino a la mujer adulta que había elegido la crueldad por encima de la compasión, la codicia por encima de la lealtad familiar. Julieta, dije finalmente. Tú tomaste esa decisión por mí cuando decidiste que era aceptable tratarme como basura en mi propia casa. Ahora vas a aprender lo que se siente vivir con las consecuencias de tus elecciones. Mientras se la llevaban tan bien, esposada como cómplice en los crímenes de su esposo, escuché sus sollozos econar por el pasillo. Pero por primera vez en 5 años, no me sentí obligada a consolarla. Después de todo, había tenido 5 años para elegir ser mi hija. Había elegido ser mi enemiga. 3 meses después, me encontré sentada en mi oficina en el piso 20 del edificio más exclusivo del distrito financiero, mirando por la ventana hacia una ciudad que siempre había sido mía, pero que había fingido no conocer durante 5 largos años. La vista era espectacular,
rascacielos brillando bajo el sol de la tarde, el tráfico moviéndose como hormigas organizadas, y más abajo, mucho más abajo, las vidas de personas que no tenían idea de que Aurora Rivas había vuelto a tomar su lugar legítimo en el mundo. Alejandro entró a mi oficina con una carpeta gruesa y esa sonrisa satisfecha que siempre tenía cuando había ganado un caso particularmente difícil. Buenos días, Aurora. Tengo noticias sobre nuestros amigos. Buenos días, pregunté, consultando mi reloj de oro. Alejandro, son las 3 de la tarde. Se rió, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Para mí es un buen día cuando puedo informar que la justicia ha prevalecido completamente. Diego fue sentenciado esta mañana. 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 5. Asentí sin emoción particular. La sentencia era lo que habíamos esperado, considerando la cantidad de evidencia que habíamos presentado. Las grabaciones de audio de la noche de la fiesta, los documentos falsificados, el testimonio de varios invitados que habían decidido cooperar a cambio de inmunidad. Todo había construido un caso tan sólido que ni siquiera el mejor abogado habría podido salvarlo. ¿Y Julieta?, pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería conocer la respuesta. 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si demuestra buena conducta y completa un programa de rehabilitación para delincuentes de cuello blanco, respondió Alejandro, consultando sus notas. Su abogado argumentó que había sido manipulada por Diego, y el juez mostró algo de lenidad considerando que era su primera ofensa. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. 3 años. Mi hija estaría en prisión durante 3 años por el crimen de intentar robarme $700,000. Había una ironía poética en ello, considerando que durante 5 años yo había sido prisionera en mi propia casa, atrapada por las expectativas familiares y mi propia compasión mal dirigida. Hay algo más, continuó Alejandro, su tono volviéndose más serio. Julieta ha estado pidiendo verte. Sus llamadas llegan a mi oficina casi a diario. Dice que necesita hablar contigo, que quiere explicar, que quiere pedir perdón. Giré mi silla hacia la ventana, observando las nubes que se movían lentamente sobre la ciudad. ¿Y tú qué opinas? Opino que eres una mujer adulta perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones, respondió diplomáticamente. Pero como tu abogado, debo advertirte que cualquier contacto con los convictos podría ser interpretado como una señal de que estás considerando reducir las demandas civiles pendientes. Las demandas civiles. $300,000 en restitución que nunca vería ni un centavo de mi parte, porque ni Diego ni Julieta tenían activos suficientes para cubrir ni siquiera una fracción de esa cantidad. Había sido más simbólico que práctico, una manera de asegurarme de que las consecuencias legales lo siguieran por el resto de sus vidas. No voy a verla, dije finalmente. Al menos, no todavía. Tal vez en unos años, cuando haya tenido tiempo suficiente para reflexionar realmente sobre las decisiones que tomó. Alejandro asintió comprensivamente. Durante todos los años que habíamos trabajado juntos, había aprendido a leer mis estados de ánimo mejor que la mayoría de las personas. Sabía que debajo de mi compostura profesional había una madre cuyo corazón había sido roto de maneras que tal vez nunca sanarían completamente. Hay otras noticias, dijo, cambiando deliberadamente el tema. El proyecto de viviendas para personas mayores que propusiste ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal. La construcción comenzará el próximo mes. Esa noticia sí logró arrancarme una sonrisa genuina. El proyecto había sido mi manera de canalizar toda la experiencia traumática en algo positivo. Un complejo de apartamentos diseñado específicamente para personas mayores que habían sido víctimas de abuso familiar, con servicios de apoyo, asesoramiento legal gratuito y, lo más importante, seguridad garantizada. ¿Y el nombre?, pregunté. Residencias Dignidad, respondió Alejandro con una sonrisa. Tal como querías. Residencias Dignidad. Un lugar donde ninguna persona mayor tendría que elegir entre la indigencia y el abuso, donde ninguna abuela tendría que tragarse su orgullo y aceptar maltrato a cambio de un techo sobre su cabeza. Era mi legado, mi manera de asegurarme de que mi experiencia tuviera algún propósito más allá de la simple supervivencia. ¿Cuántas solicitudes hemos recibido hasta ahora?, pregunté. Más de 200 en las primeras 2 semanas, respondió, consultando otro documento. El perfil demográfico es exactamente lo que esperábamos.
mujeres entre 60 y 80 años, la mayoría con historias de abuso financiero o emocional por parte de familiares, muchas sin recursos propios suficientes para vivir independientemente. 200 mujeres como yo. 200 historias de familias que habían confundido el amor con la obligación, la generosidad con la debilidad, la edad con la vulnerabilidad. Era desgarrador y motivador al mismo tiempo. También, continuó Alejandro, sacando un sobresellado de su carpeta, llegó esto para ti esta mañana. Reconocí la letra, así que pensé que querrías verlo inmediatamente. Tomé el sobre, reconociendo inmediatamente la caligrafía cuidadosa de Julieta. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños y notas de la escuela durante décadas. Pero ahora había algo diferente en los trazos, algo más tembloroso, más desesperado. ¿Lo leíste?, pregunté. Por supuesto que no, respondió Alejandro, aunque pude ver en sus ojos que moría de curiosidad. Tu correspondencia personal es exactamente eso, personal. Sostuve el sobre durante un largo momento, sintiendo su peso ligero, pero sabiendo que las palabras dentro probablemente pesarían mucho más. Parte de mí quería abrirlo inmediatamente, desesperada por cualquier señal de que mi hija finalmente había entendido la magnitud de lo que había hecho. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a protegerse durante 5 años de maltrato, tenía miedo de lo que podría encontrar. ¿Sería una disculpa genuina? ¿O sería otra manipulación, otra tentativa de usar nuestro vínculo familiar para obtener algo que quería? Alejandro, dije finalmente, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión donde todas las opciones te parecían igualmente dolorosas? Se recostó en su silla, considerando la pregunta cuidadosamente. Sí, Aurora. Y en mi experiencia, esos son los momentos que realmente definen quiénes somos. No cuando las decisiones son fáciles, sino cuando son imposibles. Abrí el sobre lentamente, desdoblando 3 páginas de papel institucional del Centro Correccional Femenino donde Julieta estaba cumpliendo su sentencia. La letra era definitivamente suya, pero había algo diferente en ella. Menos segura, más vulnerable. La carta comenzaba de manera simple: querida mamá. 2 palabras que no había escuchado pronunciadas con sinceridad en más años de los que podía recordar. Mientras leía, pude sentir cómo las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No eran las palabras de una mujer tratando de manipular su camino hacia la libertad. Eran las palabras de una hija que finalmente había entendido que había destruido lo más precioso que tenía en el mundo por dinero que ni siquiera necesitaba. Me doy cuenta ahora, decía una parte, de que durante todos esos años, tú no estabas viviendo con nosotros por necesidad. Estabas viviendo con nosotros porque querías estar cerca de tu familia, porque creías que el amor podía superar cualquier dificultad. Y nosotros tomamos ese regalo hermoso y lo convertimos en un arma para lastimarte. Más adelante, no te estoy pidiendo que me perdones porque no merezco perdón. Te estoy pidiendo que sepas que cada día aquí dentro entiendo un poco más la mujer extraordinaria que eres, la mujer que siempre fuiste, y la hija terrible que yo fui. La carta terminaba con una línea que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas para ti también. Te amo, mamá. Y espero que algún día puedas estar orgullosa de mí otra vez. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. Alejandro me miraba expectante, pero no dijo nada, esperando que yo hablara primero. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente. ¿Qué? Que tomó que ella fuera a prisión para que finalmente me viera como su madre otra vez. Alejandro asintió comprensivamente. ¿Vas a responder? Eventualmente, dije, mirando nuevamente por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante mí. Pero primero voy a terminar de construir Residencias Dignidad. Voy a asegurarme de que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que yo pasé. Y después, tal vez, voy a considerar la posibilidad del perdón. Pero no del olvido, añadió Alejandro astutamente. Nunca del olvido, confirmé. Porque olvidar significaría que todo ese dolor no sirvió para nada. Y no voy a permitir que eso suceda. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana, colocando mi mano contra el vidrio frío. Allá abajo, la vida continuaba. Pero aquí arriba, en mi mundo reconstruido, yo había aprendido la lección más importante de todas, que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y que a veces,
La mayor demostración de amor que puedes darle a alguien es permitirle enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. 2 años después, me encontré parada frente al espejo de mi penthouse, ajustando el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Era el día de la inauguración oficial de Residencias Dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía nerviosa. No por el evento en sí, sino por lo que representaba, el cierre final de un capítulo de mi vida y el comienzo de algo completamente nuevo. El proyecto había crecido mucho más allá de mis expectativas originales. Lo que comenzó como un complejo de apartamentos se había convertido en un campus completo con centro comunitario, biblioteca, clínica médica y, lo más importante para mí, un centro legal donde personas mayores podían recibir asesoría gratuita sobre sus derechos. Ya había 200 familias viviendo allí, mujeres y hombres que habían encontrado no solo seguridad, sino dignidad. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Alejandro, como siempre puntual y eficiente. Aurora, el alcalde acaba de llegar. Los medios están configurando sus equipos. ¿Estás lista para esto? Tan lista como se puede estar para hablar públicamente sobre los peores años de tu vida, respondí, sorprendiéndome por lo tranquila que sonaba mi voz. Recuerda, me dijo con esa voz paternal que había desarrollado conmigo a lo largo de los años, no tienes que contar todos los detalles. Solo comparte lo que te sientas cómoda compartiendo. Pero esa era exactamente la cuestión. Me sentía cómoda compartiendo todo. Durante 2 años había trabajado con un terapeuta, había procesado el trauma, había entendido que mi historia no era algo de lo que avergonzarse, sino algo que podría inspirar a otros a defenderse por sí mismos. El viaje en automóvil hasta el complejo me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Pasamos por la casa en Maple Street, la casa que ahora rentaba a una familia joven que la llenaba de risas y amor genuino. Ver a sus hijos jugando en el jardín que una vez había sido escenario de mi humillación diaria me daba una extraña sensación de paz. Cuando llegamos a Residencias Dignidad, quedé sin aliento como siempre. Los edificios eran hermosos pero no ostentosos, diseñados para sentirse como hogares reales y no como instituciones. Los jardines estaban llenos de personas mayores conversando, leyendo, simplemente disfrutando del sol. Era exactamente la visión que había tenido durante esas noches solitarias cuando planeaba mi escape. Señora Rivas, me saludó Carmen, la directora del complejo que había contratado el año anterior. Era una mujer de 50 años con una historia similar a la mía, alguien que entendía por experiencia propia lo que significaba reconstruir tu vida después del abuso familiar. Todo está listo. Tenemos aproximadamente 200 personas esperando escuchar su discurso. Mientras caminaba hacia el pódium que habían instalado en el jardín central, pude ver las caras de la audiencia. Había residentes de Residencias Dignidad, funcionarios municipales, trabajadores sociales, periodistas y, sorprendentemente, varias personas que reconocí como antiguos invitados a esa fatídica fiesta de hace 2 años. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad, respeto y algo que parecía ser vergüenza residual. Damas y caballeros, comencé, mi voz amplificada por el sistema de sonido pero manteniéndose cálida y personal. Hace 2 años y medio, yo era una mujer de 68 años que vivía en lo que creía era la casa de mi hija, durmiendo en lo que pensaba era un cuarto prestado, comiendo lo que suponía era comida pagada por la generosidad de mi familia. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo que no sabía entonces, lo que había olvidado durante 5 años de maltrato psicológico sistemático, era que yo era la dueña de esa casa. Era yo quien pagaba todas las cuentas. Era yo quien había estado financiando mi propio abuso. Vi cómo algunas personas en la audiencia intercambiaban miradas incómodas. Especialmente aquellos que habían estado en la fiesta, que habían sido testigos de mi humillación y habían elegido reírse en lugar de intervenir. El abuso hacia las personas mayores no siempre implica violencia física. Continué, sintiendo como mi voz ganaba fuerza con cada palabra. A menudo es sutil, progresivo, diseñado para hacer que la víctima crea que merece el maltrato. Te convencen de que eres una carga, de que deberías estar agradecida por las migajas de respeto que te dan, de que no tienes derecho a esperar más. Una mujer mayor en la primera fila comenzó a llorar silenciosamente, y supe instintivamente que estaba reviviendo sus propias experiencias. Era exactamente por ella, por todas las mujeres como ella, que estaba haciendo esto. Durante 5 años,
Permití que mi familia me tratara como si fuera invisible, como si mi única función fuera estar agradecida por su tolerancia hacia mi existencia. Y lo más trágico es que lo hice por amor. Creía que si era lo suficientemente pequeña, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente agradecida, eventualmente me amarían de la manera en que yo los amaba a ellos. Me detuve para tomar un sorbo de agua, notando que la audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. Pero el amor real no requiere que te hagas pequeña. El amor real no te pide que sacrifiques tu dignidad. El amor real no te cobra por existir. Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero los detuve con un gesto suave. Tenía más que decir. Residencias Dignidad existe porque ninguna persona mayor debería tener que elegir entre el abuso y la indigencia. Existe porque la edad no es una enfermedad y la dependencia no es una vergüenza. Pero más que nada, existe porque yo aprendí que a veces la mayor demostración de amor que puedes darle a alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus acciones. Vi cómo Alejandro me sonreía desde el lado del escenario, su expresión llena de orgullo. Durante los últimos 2 años, había visto cómo me transformé de una mujer rota en alguien que usaba su dolor para ayudar a otros. Mi hija y mi exyerno están cumpliendo condenas en prisión por intentar defraudarme, dije, mi voz manteniéndose firme a pesar de la dificultad emocional de esas palabras. Algunos podrían pensar que fui cruel al proceder con cargos criminales contra mi propia familia. Pero les aseguro que la verdadera crueldad habría sido permitir que continuaran creyendo que el abuso era aceptable, que las víctimas no tenían derechos, que la edad era una licencia para la explotación. Saqué la carta de Julieta de mi bolso, la misma que había llevado conmigo durante meses, releyéndola cada vez que dudaba de las decisiones que había tomado. Mi hija me escribió recientemente desde la prisión, continué, mi voz suavizándose ligeramente. Por primera vez en años, sus palabras sonaban como las de la niña que crié, no como las de la extraña en la que se había convertido. Me pidió perdón, no para reducir su sentencia o conseguir algo de mí, sino porque finalmente entendía la persona que había sido y la persona que quería llegar a ser. Los murmullos en la audiencia se intensificaron, y pude ver que muchas personas estaban llorando abiertamente ahora. El perdón, dije, no es algo que le debes a la persona que te lastimó. Es algo que te debes a ti mismo. Pero el perdón sin consecuencias no es perdón, es complicidad. Y yo me negué a ser cómplice de mi propio abuso por más tiempo. Caminé hacia el borde del escenario, más cerca de la audiencia, queriendo que sintieran la intimidad de lo que estaba compartiendo. Hace 6 meses, decidí visitar a Julieta en prisión. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero también la más honesta que habíamos tenido en décadas. Me contó sobre las presiones financieras que había estado enfrentando, sobre cómo Diego la había convencido de que yo era egoísta por no ayudar más, sobre cómo gradualmente habían llegado a ver mi generosidad como una obligación en lugar de un regalo. Hice una pausa, recordando esa conversación dolorosa pero necesaria. No acepto sus excusas, pero entiendo su proceso de pensamiento. Y más importante, pude ver que ella también lo entendía. Por primera vez, pude ver a mi hija reconocer completamente el daño que había causado, no solo a mí, sino a sí misma. La emoción en mi voz era auténtica ahora, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba. Le dije que cuando saliera de prisión, cuando hubiera demostrado que había aprendido de sus errores, habría un lugar para ella en mi vida nuevamente. No el mismo lugar, porque eso sería imposible, pero un lugar construido sobre respeto mutuo y honestidad. Los aplausos fueron ensordecedores esta vez, pero yo apenas los escuché. Estaba pensando en Julieta, en la mujer quebrada que había visitado en esa sala fría y estéril, en los ojos que finalmente mostraban remordimiento genuino. Residencias Dignidad no es solo un lugar para vivir, continué cuando los aplausos se calmaron. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, y nunca es demasiado tarde para usar tu experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo que tú pasaste. Miré por última vez a la audiencia, viendo caras que reflejaban esperanza, determinación, y algo que no había visto dirigido hacia mí durante años, admiración genuina. Mi mensaje para cualquier persona mayor que esté siendo maltratada por su familia es simple: no estás sola, no lo mereces, y nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. Y mi mensaje para las familias que piensan que la edad es una excusa para el maltrato es igualmente simple: las personas mayores no son cargas que tolerar, son tesoros que proteger. Gracias por permitirme compartir mi historia,
Y gracias por ser parte de la solución. Mientras bajaba del escenario entre aplausos atronadores, sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo genuino en quien me había convertido. No la mujer rica que había sido antes, no la víctima que había sido durante 5 años, sino alguien completamente nuevo, una sobreviviente que había transformado su dolor en propósito. Alejandro me esperaba con una sonrisa que valía millones de dólares. Aurora, creo que acabas de cambiar algunas vidas hoy. Espero que sí, respondí, mirando hacia los residentes de Residencias Dignidad que se acercaban para hablar conmigo. Porque si mi sufrimiento puede evitar que una sola persona pase por lo que yo pasé, entonces todo habrá valido la pena. Esa noche, mientras me sentaba en mi terraza privada mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido. Desde la humillación de tener un pastel arrojado a mi cara hasta convertirme en una defensora reconocida nacionalmente de los derechos de las personas mayores. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Señora Rivas, escuché su discurso en las noticias. Soy una mujer de 70 años que vive con mi hijo y su esposa. Después de escucharla, finalmente tuve el valor de llamar a la línea de ayuda. Mañana me mudaré a un apartamento propio por primera vez en 8 años. Gracias por mostrarme que merezco dignidad. Sonreí, guardando el teléfono y volviendo a mirar las estrellas. Habían pasado 2 años y medio desde esa noche terrible que cambió todo. Julieta saldría de prisión en 6 meses, y aunque nuestra relación nunca sería la misma, había esperanza de que pudiera ser algo nuevo y honesto. Diego cumpliría 5 años más, tiempo suficiente para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado allí. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Las consecuencias que enfrentaba eran el resultado directo de sus propias elecciones. Y yo, Aurora Rivas, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para decidir quién quiere ser, y que la verdadera fortaleza no viene de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar en la lluvia. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, supe que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, mi propia dignidad, recuperada y más fuerte que nunca. Y eso, finalmente, no tenía precio.